Hoy quiero terminar la serie acerca del servicio. Habíamos hablado que el Señor, una de las frases que Él dijo muy importante fue, imagínense ustedes, Dios mismo diciendo, yo no he venido a que me sirvan, yo vine fue a servir. Esa es una frase, mejor dicho, quita cabeza. Si el mismo Señor, su principal objetivo al venir a la tierra es servir, o sea, y nosotros debemos imitarlo a Él, ese también debe ser nuestro objetivo, el servir. Él vino a enseñar, porque mucha gente piensa que servir es de sirvientes. Pero Jesús vino a enseñar que servir no es de sirvientes. Servir es de privilegiados. Porque quien le sirve a Dios es un privilegiado. Es un privilegio servirle a Dios. Usted por eso nunca ponga obstáculo alguno para servirle a Dios. Entre más usted pueda servirle a Dios, el Señor está viéndote. Él dice que Él hace memoria de tus ofrendas en dinero y también en tiempo y en servicio. Y además, cuando tú sirves, le estás sirviendo a otro y le estás sirviendo a Dios. Y estás cumpliendo el segundo y más importante mandamiento, porque el primero es amar sobre todas las cosas, a Dios con todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. Y eso hay que entenderlo bien, porque si hay que amarlo con todas las fuerzas, entonces los hombres, como tienen mayor capacidad física que las mujeres, entonces pueden más amar a Dios. No, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de empujar, se trata precisamente de servir. Cuando te dice, ama a Dios con toda tu fuerza, sírvele a Dios con toda tu fuerza. O sea, no es de a poquito. No es que estoy cansado y entonces por eso no puedo servir. No es que tengo que hacerme el blower y voy a llegar tarde, por eso no puedo servir. No. Dios primero. Sírvele a Dios de primero, con todas tus ganas, con toda tu fuerza. De eso se trata, el servirle a Dios con todas tus fuerzas. No es el que alce más pesas, el que haga más mancornas. No se trata de eso. Entonces las pobres mujeres, entonces tienen menos fuerza física que los hombres, entonces no pueden amar a Dios, no pueden cumplir el segundo mandamiento igual que los hombres. No se trata de eso. Las mujeres nos dan a nosotros generalmente ejemplo de cómo se sirve a Dios. Con todas las fuerzas. Y dice, el segundo es tan importante, ama a tu prójimo. Cuando tú sirves, estás cumpliendo el segundo mandamiento, porque estás amando a alguien, le estás dando tu servicio a alguien. Por eso es tan importante servir. Servir entonces no es segunda categoría, es primera categoría. Y si el Señor pudo lavarle los pies a los discípulos cuando era la labor más ínfima, y Él lo hizo, ¿por qué nosotros no le servimos al Señor con todo? Si Él nos dio ejemplo. Ok, vamos a Josué 24:15. Hoy se llama el mensaje, te conviene servir. Te conviene servir. Josué 24:15 dice así, y si mal os parece servir, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, cuando él
ya Josué está encargado, porque ya Moisés había muerto, y ya el pueblo había sido infiel varias veces, habían edificado becerro de oro, ya se habían comenzado a malayar, porque Moisés no los llevaba a la tierra prometida, ¿cierto? Nos hubiéramos quedado en Egipto, etcétera, etcétera. Josué les da 3 alternativas. Escojan. Son 3 alternativas. O le sirven a los dioses de los egipcios donde estaban ustedes. Segundo, o le sirven a los dioses de los cananeos o los amorreos, aquí donde estamos ahora, en esta tierra. O le sirven a Jehová. Uno de los 3, pero tienen que escoger a un Dios. Primero, tú siempre tienes que tener un Dios. Siempre. Y Josué le está diciendo, escojan uno de los 3, o los dioses de los egipcios, los dioses de los cananeos, o a Jehová. Miren ustedes, Josué no les da la alternativa de servir o no servir. Esa alternativa no se las da. La alternativa es escojan un Dios, porque al Dios que tú escojas, a ese le tienes que servir. Y él lo dice claramente, yo y mi casa escogemos a Jehová y a él le servimos. O sea, si tú escoges al Dios de los egipcios, a ese Dios le vas a servir. Si escoges al Dios de los cananeos, a esos dioses le vas a servir. Siempre que tú tienes un Dios, a ese Dios sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no le sirves a Dios, realmente Él es Dios, pero no es tu Dios. Amén. ¿Ah? ¿Me la copiaron bien? Eso es lo que dice esta palabra. Y nosotros, cuando nos acordamos de la famosa oración, cuando los discípulos pidieron ser enseñados cómo orar, el Señor Jesús les dijo, oren de esta manera, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Es como decir, Dios mío que estás en los cielos. Yo creo que cada vez que nosotros decimos Dios mío, tenemos que pensar, Dios a quien yo me estoy refiriendo es ese Dios, Jehová, Jesús. Y yo le estoy sirviendo a Dios. Porque tú no puedes tener un Dios si no le sirves. Amén. No se puede. Esa idea va junta. Va junta. Van pegaditos. Cuando tú tienes un Dios, al Dios que sea, a ese Dios tienes que servir. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios mío que estás en los cielos. Primera pregunta, si tú eres mi Dios, yo te sirvo. ¿Te sirvo, Señor? Y te estoy sirviendo así con todas mis fuerzas. Es lo primero que tenemos que decir. Porque la Biblia dice que antes que nosotros nos juzgue Dios, tenemos que juzgarnos nosotros mismos. Júzgate tú, te estás sirviendo a Dios como Dios quiere que tú le sirvas. Con todo. Sin barreras. Ok. No es sencillamente tener un Dios y seguirlo, obedecerlo y estudiarlo. Cuando tú tienes un Dios, tú lo sigues, lo obedeces, lo estudias, lo adoras y le sirves. Todo eso es va junto. Tú no puedes decir, yo voy a la iglesia solamente a adorar a Dios. No. Yo solamente voy a la iglesia a aprender de Dios. No, todo eso es bueno, pero tienes que servirle. Eso es lo que dice, esta es la enseñanza de la palabra esta.
va junto. Cuando tú escoges Dios y tú escogiste a Jehová, el Señor, a Jesús, es para servirlo. Amén. Vamos a otra palabra, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dos señores, o sea, dos dioses. Tú no puedes servir a dos dioses. Mira tú, escoge a uno, dijo Josué, escoge a uno solo. Pero Dios dice aquí, el Señor Jesús dice en su palabra, ninguno puede tener dos señores. Porque si lo tiene a los dos, a uno lo va a aborrecer y a otro lo va a apreciar. O a uno lo va a menospreciar y a otro lo va a estimar. Porque no se puede servir a Dios y a la riqueza. Pero casualmente el Señor mencionó la palabra riquezas. Ahí donde está el punto. El Señor Jesús ya nos conocía de antemano. Él nos hizo. Él sabe cuál es el problema de la humanidad entera. Que hacen de las riquezas Dios. Que adoran a las riquezas. Entonces, debemos preguntarnos realmente nosotros, ¿adoramos a Dios antes que a la riqueza? ¿Sabes? Cuando nos hace falta algo, ¿a quién recurrimos? ¿A la oración o a producir más, a trabajar más para poder solucionar? Eso es servir a las riquezas. Cuando la situación apremia, ¿a quién recurrimos? Doblamos nuestras rodillas para servirle al Señor, para adorar al Señor y confiar en su provisión. O sencillamente, no tengo tiempo. Lo que decía Nali ahorita. No hay tiempo, ¿verdad? Estamos afanados. Hay que producir. Hay que ir a la cita. No puedo ir a la iglesia. Hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Está tu carne. Tu carne a veces te convierte en un dios. No puedo, estoy cansado. Yo también tengo derecho a la distracción. No puedo, no tengo tiempo. Y cambias el tiempo de la meditación de la palabra, del estudio de la palabra, de la oración, por una buena película. Esa es tu carne, ¿cierto? Tienes tiempo para muchas cosas, fiestas, cosas sociales, y yo no estoy diciendo que sea malo, todo eso es bueno, pero si tienes a Dios de primero, todo lo demás viene después. Pero cuando no tienes tiempo para Dios porque estás muy ocupado, ¿cuál es tu Dios allí? ¿Ok? El Señor lo ejemplificó solamente con las riquezas porque es el Dios más conocido. Y ese Dios cada ratico te anda hablando. Me necesitas, me necesitas. Mira, tú me necesitas a mí. ¿Y tú qué dices? Sí amo, necesito trabajar, necesito producir. Entonces no tengo tiempo para pensar en ti, no tengo tiempo para pensar en Dios, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para ofrendar, no tengo tiempo para darle al Señor. Ni mi tiempo, ni mi servicio, ni mi dinero. Tu Dios se conoce, el Dios tuyo se conoce de dónde pones tú tu dinero. Después que cubres tus necesidades básicas, ¿dónde pones el dinero? Si lo pones en los restaurantes, tu Dios es tu vientre, tu carne, tu satisfacción, ¿verdad? Comiendo rico. No se puede servir a Dios. Porque, ¿sabes tú? En el momento en que tú dejas a Dios de segundo, poco a poco comienzas a dejarlo. Después será el tercer puesto. Eso es esto, ¿ah? No se puede servir a los señores. Después lo vas a poner en cuarto puesto. Y cuando vienes a ver, ya no te importa. Como decía Nali, llego cansado. En la mañana no tengo tiempo, pero en la noche voy a orar. Y llegas cansado. Señor, gracias, amén. No tienes tiempo.
¿Cuántas cosas hiciste durante el día? ¿Cuántas cosas atendiste? Pero a Dios lo dejas de último. Dios es y debe ser lo primero en nuestra vida. Si tú tienes cosas que ocupan primeros lugares antes que Dios, esos son tus dioses. Amén. Están como callados y siento como un silencio. Esos son los dioses de uno. Mira, y ese Dios puede llamarse carne, puede llamarse diversión, distracción, playa, bebida, lo que tú quieras. Pero hay un Dios que se llama el Dios Mamón, el Dios del dinero. Ese Dios está activo todo el tiempo. Y es tan fácil caer en la tentación que nos pone ese Dios. Porque es muy fácil. La verdad es que todos somos susceptibles a eso. Demasiado susceptibles, diría yo. Y todos somos así, ¿ah? No es que ustedes y yo no, todos somos así. Lo que pasa es que debemos ser conscientes de que debemos cumplir el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, Dios es primero. No es segundo, ni es tercero. Cada vez que el Dios Mamón, el Dios del dinero, el Dios de la riqueza, te tiente, tú tienes que hablarle y decirle: mi papá es el dueño del oro y de la plata. Y si yo soy su hijo, él me va a sustentar. No me vengas tú con tus tentaciones. No me vengas tú a meterme los dardos en la cabeza, que no tengo tiempo para ir a la iglesia ni para servir, porque tengo que estar trabajando o porque tengo que hacer cualquier cosa. Tienes que hablarle cuando venga esa tentación. ¿Cómo venció el Señor a Satanás en el desierto? Hablándole, ¿verdad? Y mencionándole la palabra. Vamos allí, Mateo 4, versículo 1 al 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Pero entró en un ayuno y a los 40 días fue cuando Satanás llegó. No llegó antes. ¿Por qué? Porque Satanás va a llegar a ti cuando tú estás débil. Entre más débil estés tú, Satanás tiene más oportunidades de que tú caigas en la tentación. Por eso, esposas, acuérdense, esposas, de atender a sus maridos. Satanás lo tienta y así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice. Se vuelven presa fácil el hombre no atendido por su esposa. Y puede caer en tentación.
¿Ok? Entonces, ¿cuándo llega Satanás? Cuando el hombre está débil. Cuando la mujer está débil, entonces ahí es cuando llega, ¿verdad? Cuando llegan las situaciones apremiantes, las situaciones económicas, entonces cuando Satanás llega. Para que tú lo adores. ¿Ok? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? El Señor solamente le dijo, escrito está. Solamente le dijo, escrito está. ¿Qué pasa si llega a cualquier persona que no sea Jesús? Y esa persona, cualquier cristiano, le dice, Satanás, no me vengas con esos cuentos porque escrito está. ¿Qué le va a decir Satanás? Le va a decir, te conozco, mosco. A mí no me vengas con ese cuento. Está escrito, pero tú no haces eso. ¿Cierto? Satanás sabía que Jesús vivía de la palabra de su Padre. Entonces solamente tuvo que decirle, escrito está. Entonces cuando tú estés en problemas y que tú identifiques que eso viene de parte de las huestes de maldad, tú tienes que decirle, escrito está, pero tienes que estar seguro o segura de que tú haces esa palabra que le estás mencionando a Satanás. Amén. Si tú le dices a Satanás, escrito está, y tú no haces lo que dice, lo que está escrito, Satanás te va a decir, a ese cuento, le vas a echar cuento al cuentero. Si yo soy el padre de la mentira, me estás diciendo la mentira. Eso es lo que va a decir Satanás. Entonces tú tienes que estar firme para poder decirle al problema que sea, escrito está. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora fue Satanás el que le dice, escrito está. Imagínate tú. O sea, Satanás sabe más Biblia que cualquiera de nosotros. Todos los demonios saben más Biblia que cualquiera de nosotros. ¿Por qué saben más Biblia? ¿Por qué? Ustedes se han puesto a pensar en eso. Ellos se la saben todas. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Satanás está organizado igual que una milicia, que un país que tiene sus fuerzas, 3, 4 fuerzas, y cada fuerza está dividida. Están los que van a pie, están los que disparan, están los que van en caballo, están los que disparan los misiles, etc. Todo está bien organizado. Y dicen los que saben que para tú ir a una guerra, lo primero que tienes que hacer es conocer bien a tu enemigo. Tú no puedes pelear con nadie si no lo conoces. Todos los entrenadores de fútbol, antes de un partido, se analizan todos los partidos jugados por el equipo contrario. Se los analizan, ven cuál es la técnica, cómo trabaja la mente del director técnico, cuáles son las habilidades de cada jugador, y le ponen entonces la contra para obstaculizar las habilidades del enemigo. Eso es lo que hacen. Los boxeadores, igual. Los boxeadores conocen al enemigo antes de subirse al ring. Entonces Satanás, como buen estratega que es, porque que si es estratega lo es. Se sabe la Biblia. ¿Por qué? Porque es tu principal herramienta. Amén. Y parece mentira que la principal herramienta que Dios nos dejó para vivir esta vida de abundancia que Él dice, que es su palabra, muchas veces nosotros ni la leemos. Amén. Amén.
Entonces Satanás se la sabe, mire tú. Escrito está, le dijo el mismo Satanás, le dijo al Señor, antes que el Señor le dijera, escrito está, él le dijo, está escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Para que no tropieces con tu pie en piedra, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe? Cuando Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás sabía que Jesús no tentaba a su Padre. Él lo sabía. Iban dos ¿cómo se dice en boxeo? Cada round. Iban 2 rounds. El primero se lo ganó el Señor. El segundo, Satanás cambió la estrategia. Ahora él le dijo, ojo, yo sé que está escrito. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. Segundo round ganado por el Señor. Y se fue para el tercer round. No sé a cuánto estaba pactada la pelea, pero jugaron 3. Se fueron a 3. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Miren ustedes, ¿quién sabe hasta dónde se hubiera ido la pelea si Jesús no le dice al diablo, yo solo le sirvo a Dios? Mientras Jesús no le dijo eso, Satanás seguía. Lo rechazaba, pero hasta ahí. Lo rechazaba, pero ahí seguía. En el momento en que Satanás le dice, mira, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese momento, Satanás perdió la pelea. Ya se fue. Le dejó. Si Jesús no le dice que Él solamente le sirve a Dios, Satanás sigue insistiendo. Aunque Jesús le hubiera dicho siempre, escrito está, escrito. Y así se hubieran pasado quién sabe cuántos rounds. Diciéndole, escrito está. Pero en el momento en que Jesús le dice, yo solamente le sirvo a Dios. Yo no te voy a servir a ti. Y Satanás sabía que Jesús sí le servía solamente a Dios. Y en ese momento, ¿qué hizo Satanás? Patitas para que te tengo. Usted ve por qué es conveniente que usted le sirva a Dios. Cuando usted le sirve a Dios, no solamente Dios sabe que usted le sirve, sino Satanás y sus demonios saben que usted le sirve de corazón a Dios. Y en el momento en que usted identifique que Satanás viene contra usted, usted solamente tiene que decirle, ¿qué haces aquí? Vete, yo le sirvo a Dios. Es todo lo que tiene que decirle para que Él se lo deje a usted tranquilo. Te conviene servirle a Dios. Te conviene servirle a Dios. El que sirve a Dios tiene una protección especial de Dios. ¿Me comprende, mi hermano? ¿Por qué es necesario y es conveniente servirle a Dios? Además, y por último, Mateo 25, 23. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay personas que no se deciden a servir al Señor. De pronto están pensando, cuando tenga más tiempo, voy a servir al Señor. ¿Para qué le voy a servir ahora si no puedo servirle al Señor? No tengo tiempo. Otros dicen, ¿para qué voy a darle al Señor ofrendas y diezmos si no gano tanto? Cuando yo gane bastante, le doy mis diezmos al Señor. Equivocación. El Señor dice que si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Y si eres infiel en lo poco, vas a ser infiel en lo mucho.
Eso dice el Señor. Si tú no le sirves al Señor con un poquito de tu tiempo, si tú no comienzas a servirle, nunca le vas a servir. Y yo te quiero decir algo, según este estudio, el que le sirve al Señor tiene privilegios, tiene garantía de protección en su vida. Porque Satanás tiene que huir cuando tú le recuerdes. Y él sabe que tú le sirves a Dios. Se tiene que ir. Buen siervo y fiel. Siervo, el que sirve. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te dice, buena es a mi siervo. Buena es a mi siervo. Has sido fiel en lo poco. Porque tenías poco tiempo, tenías poca disposición, vivías muy lejos, tenías que coger 4 buses para llegar a la iglesia, pero llegabas y servías en lo poquito. Tranquilo, yo todo eso, yo lo estoy viendo. Yo te soluciono eso para que tengas mejores oportunidades de servirme. Eso es lo que dice la palabra. Y lo más importante, que el Señor te va a poner sobre eso, pero vas a entrar en el gozo, Usted no sabe de que el mundo de ahora se está muriendo de estrés, de depresión. Las drogas están inundando la vida de las personas, porque las personas necesitan algo más, necesitan encontrar algo más para satisfacer sus vidas. Pero dice la palabra de Dios que si tú eres fiel y le sirves al Señor, tú vas a experimentar un gozo que tú no vas a necesitar más nada. Tú vas a necesitar solamente servirle, porque el Señor te va a dar gozo. Gozo es lo más importante en esta vida actualmente. No importa lo que suceda a tu alrededor, Dios se va a encargar de que en medio de las circunstancias que sean, además de demostrarte su amor y su protección, Él va a darte su gozo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por esto.